Rivera López, representante de Esmeraldas Pro País. Yo creo, señora presidenta, que no podemos continuar este debate si no se hace o no se conoce el contexto histórico que llevó a que se tomen las medidas por parte del gobierno cubano de enviar agentes antiterroristas a Estados Unidos. Que en 1960 se publica un decreto por parte del presidente Eisenhower que lo que hace es establecer por primera vez el bloqueo en contra de Cuba. Luego en 1989 cae el muro de Berlín y todos esperaban de que Cuba también caiga con la caída del muro de Berlín, pero esto no sucedió. Por eso es que en 1996 en palabras norteamericanas, se mejoró el embargo en contra de Cuba, que ha sido denominado por parte nuestra como bloqueo, y entonces se pone la ley Helms-Burton, que prohíbe que cualquier empresa o cualquier filial, empresa que opere incluso en Estados Unidos, sin capital norteamericano, tenga negocios con la isla. Entonces, prácticamente asfixiaron económicamente a la isla de Cuba, y el único rubro económico que le quedaba a Cuba era el turismo, porque no podían prohibir a que los turistas vayan a Cuba. La gente se daba la vuelta por México, salían de Ecuador, salían de Panamá, pero iban a Cuba a disfrutar de su gente, de sus riquezas naturales, de su gastronomía, etc. Entonces, lo que tenían que hacer para mejorar, en palabras de ellos, el embargo a Cuba, conocido por nosotros como bloqueo, era acabar con la industria turística. Y entonces empezaron una sistemática campaña terrorista en contra de hoteles en Cuba. Solamente dos ejemplos voy a citar: el Hotel Riviera y el Hotel Meliá Coiba, que se les puso bombas, explotaron, etcétera. Era para aterrorizar a quienes vayan a Cuba, a fin de que ya esta isla no tenga ningún otro rubro económico del cual vivir. Entonces querían hacer caer al gobierno, querían asfixiar a Cuba. Entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno cubano para entonces? El gobierno cubano entrenó agentes antiterroristas y los mandó especialmente a Miami para que puedan anticipar estos ataques y los pongan en conocimiento incluso de las propias autoridades norteamericanas. Y así lo hicieron, señora presidenta. Pero por la gran presión que se ejerció en su momento por parte de los conocidos gusanos o el exilio cubano, que es un grupo humano que todos conocemos que existe y que todos los días trabaja en contra del gobierno de Cuba y del pueblo cubano, desgraciadamente así es la verdad. Entonces trataron de denostar, trataron de destruir el prestigio del gobierno cubano, y cuando se capturaron a estos agentes, señora presidenta, lo que sucedió es que ellos presionaron a través de sus legisladores, a través de sus senadores, presionaron a todo nivel, en lo federal o en lo nacional, en lo local, para que tengan un castigo ejemplarizador estos agentes antiterroristas cubanos. Y entonces tenemos lo que tenemos, señora presidenta. Por lo tanto, yo creo que debemos hacernos una pregunta. Si es que el soldado Manning, siendo norteamericano, se encuentra actualmente incomunicado, no está teniendo un juicio justo, si es que sabemos que el exilio cubano residente en Miami lo que ha hecho es una especie de linchamiento en contra de estos 5 ciudadanos y ahora 3 que quedan detenidos en Estados Unidos, la pregunta sería: ¿habrán tenido acaso ellos un juicio justo? No, señora presidenta y colegas asambleístas, yo creo que han tenido un linchamiento judicial. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Ecuador, al igual como se nos ha hecho de todos los rincones de la tierra, ya sea en creole, ya sea en español, en inglés, en francés, en chino, en turco, en cualquier idioma, han llegado cartas de solidaridad. Incluso, señora presidenta, han llegado pedidos de premios Nobel de la Paz. El Papa, señora presidenta, se ha pronunciado a favor de el indulto a estos ciudadanos cubanos que lo que estaban haciendo era anticipar ataques terroristas y criminales de origen político en contra del pueblo de Cuba, anticipar esto, y que han sido encontrados culpables no a través de un juicio justo, no utilizándose las herramientas del debido proceso que son naturales a todo ser humano, sino utilizándose el linchamiento aupado, fortalecido por el exilio en Miami, señora presidenta. Por lo tanto, a mí me parece absolutamente pertinente, me parece absolutamente necesario el que esta asamblea se pronuncie a favor del indulto, ya que no hay otro mecanismo en este momento, según se nos ha hecho conocer en palabras del ponente, que los pueda librar de una condena tan injusta y por actos que lo que hacían era evitar
actos terroristas como el que le he dicho en el Hotel Rivera y en el Hotel Meliá Coiba. Muchísimas gracias, señora presidenta.